Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración inicial. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, infinitamente en esta noche de miércoles, te damos muchas gracias por regalarnos un día más de vida, por darnos la salud, la fortaleza, las fuerzas, Señor, para poder hacer nuestros quehaceres y también, Señor, poder escuchar tu palabra. Indignos somos, Señor, pero a ti buscamos desde lo alto que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta noche y que Él dirija, Señor, el estudio, que podamos entender y comprender tu palabra y tu mensaje. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, y que seas tú quien dirija todo este estudio y también nuestras palabras para poder, Señor, hablar de esa promesa, de esa esperanza bienaventurada cuando vengas por segunda vez. Son favores y súplicas que te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches. Voy a silenciar los micrófonos para no tener problemas. Vamos a compartir de una vez el PowerPoint para poder estudiar este tema de la batalla del Armagedón. Y vamos a configurar acá. Vamos a configurar. A ver si puedo configurar. No entra la llamada. Muy bien, ahora sí. Ya tenemos todo configurado. Muy bien, arrancamos entonces el tema el día de hoy, miércoles 2 de noviembre, con la batalla del Armagedón. Muy bien, aquí tenemos en esta lámina varios dibujos que han representado este concepto o este nombre de Armagedón. Por ejemplo, en la primera dibujo o la primera lámina tenemos como la película, ¿verdad? Armagedón, protagonizada por un actor muy conocido como Bruce Willis, en la que se habla sobre la destrucción del mundo, ¿verdad? Por un asteroide. Interesante. Otro de los títulos que han utilizado mucho este concepto, este nombre, por ejemplo, en los juegos de pelea, ¿no? De luchas, de Mortal Kombat, ¿no? Los jóvenes pueden conocer estos juegos. Mortal Kombat Armagedón. También se ha usado este nombre. En las luchas libres, ¿no? Y tenemos un gladiador en las luchas libres. También el nombre de Armagedón. Y también en un grupo de rock, ¿no? Un grupo de rock. Muy bien, teniendo estos conceptos en la mente de las personas, claramente todo ser humano, la mayoría, puede tener el concepto de Armagedón como desastres o una guerra o algo catastrófico. Ese es el concepto que siempre hemos tenido siempre del Armagedón en nuestra mente, vendido en nuestras mentes a través de la música, espectáculos, películas, juegos, etc. Muy bien, entonces vamos teniendo esto en mente, en estas imágenes, vamos a nuestras Biblias y vamos a ver que este concepto, esta palabra Armagedón, solamente se encuentra una sola vez en la Biblia. Y lo vamos a encontrar en Éxodo, en las plagas finales en el libro de Apocalipsis. Veamos entonces, Apocalipsis capítulo 16, se están narrando
todas las plagas, las 7 plagas finales, o también llamada las copas de la ira de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas son las 7 plagas finales. Y desde el versículo 2 en adelante va a narrar plaga por plaga qué es lo que le va a tocar a los habitantes de la tierra. Pero nuestra atención se va a encontrar en el versículo 12 en adelante, que es donde se nos va a mostrar el concepto del Armagedón. Es la 6ª plaga o el 6º ángel que derrama su copa. Dice la palabra del Señor: el 6º ángel derramó su copa o su plaga sobre el gran río Éufrates. Interesante, y vamos a tener que estudiar qué significa este río Éufrates. Y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Tenemos que identificar quiénes son los reyes del oriente. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado, el sistema papal, o el papa. Y de la boca del falso profeta. El falso profeta es el protestantismo apóstata, aquellos iglesias protestantes que guardan el domingo, y está simbolizada por el país de Estados Unidos. Dice: 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Estos 3 espíritus inmundos que están representados por estos 3 personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta, Satanás, el papado y el protestantismo apóstata de Estados Unidos, van a los reyes de la tierra de todo el mundo, y aquí viene lo interesante que vamos a estudiar el día de hoy, para reunirlos, ¿a dónde? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Interesante, hay una batalla en el día de Dios. ¿Cuál será ese día de Dios? Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, es decir, el que no duerme, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, si no anda desnudo y no ven su vergüenza es porque tienen ropas, ¿verdad? Están vestidos de la justicia de Cristo. Interesante. Versículo 16. Y los reunió a todos estos reyes de todo el mundo, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí está la única cita que usted va a encontrar de la palabra Armagedón desde Génesis hasta Apocalipsis. La única que se encuentra es en Apocalipsis 16:16. Así que hoy vamos a estudiar qué significa esta batalla de Armagedón, donde se reúnen para luchar contra Dios. Luego de la 6ª copa o 6ª plaga, versículo 17, nos va a narrar la última plaga, o el 7º ángel, dice aquí: derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta voz que dice hecho está, nosotros lo llegamos a estudiar hace 2, 3 meses, me parece, en el tema de los 7 truenos.
Y si alguien quiere ver ese tema, usted puede entrar a YouTube y ver el tema de los 7 truenos, y hemos identificado que esta voz no es la de Jesús, sino es la voz de Dios Padre. La voz de Dios Padre desde el templo diciendo, hecho está. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros vemos en Apocalipsis esta misma palabra, eh, lo vemos casi en la sexto sello, ¿no? Las islas que huyen, que se destruyen, ¿no? Los terremotos, los montes no fueron hallados, ya llegando cerca a la segunda venida de Cristo. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Ya vamos a ver esto de granizo, cuánto equivale en kilos, ¿no? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que vamos a ver qué evento sucede bajo la séptima plaga. ¿Será la segunda venida de Cristo? Ya lo vamos a ir viendo. Bien, hemos visto la sexta y la séptima plaga. Ahora vamos a adentrarnos al concepto o al desarrollo del tema sobre el Armagedón. Vamos a esta concordancia de la Biblia Strong, del hebreo al español que muchas veces hemos utilizado, y vamos a ver la palabra Armagedón. Nos dice acá monte de Megido. Esta palabra deriva del griego 7:17, Armagedón. De origen hebreo, nos dice el diccionario, de la palabra 20:22 y 40:23. Nos dice aquí que Armagedón es un nombre simbólico. Así que vamos, si es un nombre hebreo, vamos al diccionario, ya no en el griego, sino en el hebreo, y esta palabra Armagedón está compuesta por 2 palabras. La 20:22, que es har o ar, forma abreviada de la palabra 20:42, que significa monte o cordillera de colinas. Interesante, har o ar significa monte o cordillera de colinas. A veces usado figurativamente, colina, ladera, montaña, montañosa o monte. Vamos a la 20:42 y la palabra es jarar, de una raíz que no se usa significativamente. Surgir hacia arriba, tiene un concepto, ¿no? Surgir hacia arriba, monte, collado, montaña o monte, surgir hacia arriba. ¿De dónde vendrá Jesús? De arriba, ¿verdad? Del cielo, interesante. Y también la palabra Armagedón se deriva de la palabra Megidón o Megido, en la 40:23 en el hebreo. Esta se deriva de la 14:13, pero significa reencuentro. Interesante, reencuentro. Megidón o Megido, un lugar en Palestina. Vamos a... Hay un micrófono abierto, no sé, vamos. Muy bien. Megido es un lugar en Palestina, en Israel. Vamos a la palabra 14:13 del hebreo y es la palabra Gadad. Dice arremolinarse, también acuchillar. Interesante esta palabra cuchillo porque vamos a ver una historia en ese monte de Megido. Recordamos a Elías, ¿verdad? Con los 450 profetas de Baal que los degolló, ¿verdad? Hubo una batalla ahí, una lucha y fueron acuchillados en el cuello, ¿verdad? Degollados por el profeta Elías.
como presionando hacia adentro. Gadá también significa juntarse en compañía. Interesante. Juntarse en compañía. Rasgar, rasguñado. Rodear. Interesante la palabra rodear, porque este concepto nos va a llevar a la tercera venida de Cristo con el Armagedón. Interesante. Ya lo vamos a ir viendo en la diapositiva. Rodear, sajarse. Bien, entonces interesantes los conceptos que nos arroja el hebreo acerca de la palabra Armagedón, que deriva de dos palabras hebreas, Har y Megido. Armegido o Armagedón. Muy bien, sigamos con el estudio y vamos a leer este libro. Interpretación histórica del libro Apocalipsis del pastor Máximo Vicuña. Si el Zoom se corta, ingresamos con el mismo link, hermanos, ¿ya? Porque ya nos mandó el anuncio que tenemos 10 minutos. Así que si se corta, ingresamos con el mismo link. Muy bien, el pastor Máximo Vicuña en el Apocalipsis 16:16 y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Explicación. Los reunió o se congregaron, es decir, los tres espíritus inmundos de los versículos 13 y 14, para la batalla que se librará bajo, ¿qué plaga? Esta batalla del Armagedón se librará en la séptima plaga, en la plaga final. Interesante. La sexta los reúne y la séptima se da la batalla del Armagedón. Interesante. Lugar del griego topos. Aquí se refiere a condición o estado mental, al cual llegan los reyes de la tierra con el fin de aniquilar al pueblo de Dios. Armagedón, del griego Armagedón, una transliteración del hebreo, según explica Juan. La palabra Armagedón proviene de dos palabras hebreas, la primera de las cuales puede ser ir, que significa ciudad, aunque más probablemente es Ar, que significa montaña, que acabamos de ver. La segunda parte del nombre puede provenir del hebreo Magedón, que proviene de la palabra Megido, la antigua ciudad de Megido, que le dio su nombre al importante paso entre las montañas hacia el sudeste, al valle de Jezreel, hacia el norte y noreste de Israel, y al Sison, que fluye por el valle. Pero es más probable que esta segunda parte del nombre venga del hebreo Megedón, que proviene de la voz hebrea Moed, palabra hebrea usada comúnmente para referirse a congregación o lugares de congregación. Así que el pastor Máximo Vicuña ahí nos da los dos traducciones de lo que se piensa que es el hebreo. El lugar de las montañas o el lugar de reunión. Ar-Moed o Ar-Magedón. Conclusión. Hablando de esta sexta plaga, y particularmente de la batalla del Armagedón, la señora White dice lo siguiente. A. Se trata de una batalla entre el bien y el mal. B. La Tierra, el planeta Tierra, es el campo de batalla. C. Se trata de una lucha desesperada en la que los hombres y ángeles están involucrados. Interesante. Hombres y ángeles. Los partidarios del mal no se rendirán sin una lucha desesperada. D. Todo el mundo, wow, tremendo. Esta guerra no es que están involucradas solo unos cuantos países, sino todo el mundo estará involucrado de uno o del otro lado del bando. Hay dos bandos, interesante. Dios o Satanás, ¿verdad? Estarán especialmente los apóstatas y rebeldes. La providencia tiene una parte en el conflicto. Acontecerá
luego del sellamiento del pueblo de Dios. Interesante, o sea que el pueblo ya está sellado, y si el pueblo está sellado, es que ya terminó el tiempo de gracia. Por eso que hemos estudiado también que el tiempo de gracia termina cuando Jesús sale del lugar santísimo y ya no hay intercesor y están cayendo las 7 plagas. El sellamiento terminó. G. Luego de que los 4 vientos sean desatados. Estos vientos son desastres, ¿no? Luchas, guerras. Ahí hemos visto el símbolo de los vientos en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Que los 4 ángeles destinan los vientos para que el pueblo sea sellado. Interesante también, hay una cita de la hermana White en la que habla sobre estos vientos como una imposición de la ley dominical. Bien, eso también lo hemos visto en uno de los estudios de el juicio investigador, lo hemos visto, me parece, ¿no? Ahí está todos los videos en el YouTube para poder estudiarlo. H. Satanás es quien dirige las fuerzas que van a los reyes de la tierra. Y Cristo, por otro lado, estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. J. El Armagedón no debe hallar a los fieles dormidos, sino bien despiertos. Y por último, K. Pronto, muy pronto se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, el escenario de la contienda o lucha final y de la victoria final. Aquí donde por tanto tiempo Satanás ha conducido a los hombres en contra de Dios. Por 6.000 años, ¿no? Tanto tiempo, Satanás ha guiado a los hombres en contra de Dios por 6.000 años. La rebelión ha de ser suprimida para siempre. Muy bien. Como conclusión final, dice aquí el pastor Vicuña, Máximo Vicuña, dice, se entiende por Armagedón al conflicto entre Cristo y Satanás. Esta será una batalla ideológica, espiritual, y para ello no es necesario que intervengan la Palestina actual, Irán, Irak o el petróleo como se viene enseñando. Es decir, que para el pastor Máximo Vicuña tiene una interpretación simbólica nada más. No lo interpreta literal esta batalla, algo simbólico, como una batalla de ideología, de pensamiento, de creencias, una interpretación espiritual. ¿Será cierto eso? ¿Será que solo es espiritual y no es literal? Ya lo vamos a ir viendo. Por ello es conveniente tener en cuenta el consejo que el pastor Jaime Guay diera una vez motivado por las interpretaciones de Urias Smith. Respecto a estos puntos debemos tener cuidado y tomar nuestra posición cautelosamente a fin de no hacer hallados removiendo los hitos que están plenamente establecidos en el movimiento adventista. Y escribe aquí Jaime Guay el 29 de noviembre de 1877. Jaime Guay en vida y Urias Smith tuvieron un altercado por las interpretaciones del Armagedón y de Daniel 11, el poder de Daniel 11, de los versículos 45 en adelante. Eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir estudiándolo en la parte 2, parte 2 de este estudio, si Dios quiere, cómo se ha ido desarrollando el concepto del Armagedón a través de nuestros pioneros adventistas y a través de la historia. Muy bien, entonces vamos a buscar en esta enciclopedia de internet, Wikipedia, Megiddo. ¿Qué significa Megiddo? Megiddo, del hebreo Magedo o Megiddo, es una colina de Israel situada a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Interesante. Al norte de Jerusalén está esta colina de Israel llamada Megiddo. Al sudeste de la ciudad de Haifa.
Se conoce también como Ar Megiddo en hebreo y Tel al-Muselín en árabe. En 2005, las ruinas de Megiddo fueron consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del sitio. En tiempos antiguos, Megiddo era una ciudad importante, apareciendo su nombre en jeroglíficos egipcios y en escritura cuneiforme. En realidad existió esta ciudad, ¿verdad? Lo comprueban los arqueólogos por jeroglíficos y en estas escrituras cuneiformes, en las cartas de Amarna. Gozaba de esta ciudad Megiddo, dice, gozaba de una importante situación estratégica. Tremendo. Este lugar Megiddo